Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona. Como ustedes saben, yo amo la salsa. Y si no lo sabían, pues así es. ¿Qué es la salsa? La salsa es un género musical que de hecho es una evolución musical. La música sabemos que va por corrientes. A veces esas corrientes van por caminos muy específicos y a veces se juntan, se combinan, mutan y nacen nuevos géneros. Esto fue específicamente lo que pasó con la salsa. En la década de los 60, uno de los principales creadores de la salsa, el padre de la salsa, Johnny Pacheco, nos presenta este ritmo como el resultado de la combinación del jazz, el blues y otros ritmos afroamericanos y también ritmos cubanos tales como el son, la rumba, la guajira, el danzón, el bolero y el son montuno, entre otros. Con el tiempo la salsa ha tenido su propia evolución, ha tenido su propia fusión, sus propias mutaciones y se han desarrollado subgéneros dentro de la salsa, como vendrían a ser por ejemplo la salsa cubana, la salsa romántica, la timba, entre otras. Cada país además ha absorbido este ritmo y le ha ido poniendo su son, su sentimiento y también su folclore y su idiosincrasia. El ritmo de la salsa es fácilmente reconocible y es posible que todas y todos sepamos cómo va. Son 5 golpes que se dividen primero en 3 y luego en 2, como decir 1, 2, 3, 1, 2, 3. O también puede ser 5 golpes que se dividan primero en 2 y luego en 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, déjenme en los comentarios si les interesa conocer un poco más a fondo y a profundidad el ritmo de la salsa o cualquier otro género musical que les interese. El día de hoy lo que les traigo es una primera parte de posiblemente muchas canciones que han marcado mi vida de alguna u otra manera, y en esta edición traigo algunas salsas que han sido importantes para mí y que considero también súper importantes para ejemplificar la salsa como género. Spoiler, la última estoy segura que no te la esperabas, así que no te puedes perder este video. Bueno, primero vamos a poner en claro que la lista no tiene ningún tipo de orden, no tiene orden cronológico, no tiene orden de importancia para mí, es simplemente de algunas que tenía en mis playlists. No hay ningún puesto, a todas las considero de alguna u otra forma memorables. Voy a poner un poquito nada más de la canción para evitar el copy, así que vamos ahí. Tienes que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como sándalo. Tienes que apretar la tanga. Bueno, esta canción es de finales de los años 80 y hay una particularidad en el estilo del autor e intérprete de esta canción que se llama Joe Arroyo. Joe Arroyo es un colombiano que creó un sello particular en la salsa inigualable hasta el día de hoy y que además recuerda muchísimo no solamente a su estilo, sino también al estilo barranquillero de toda una generación musical de salsa colombiana. Y un pasito tum, y otro pasito tum, tum, y un pasito tum. Un dato random que me gustaría contar: Shakira cantó un cover de la canción En Barranquilla Me Quedo, que es otro himno de este súper cantante Joe Arroyo. Shakira interpretó la canción En Barranquilla Me Quedo en los Latin Grammys del 2011. Siguiente canción. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte. Bueno, ¿quién no ha escuchado esta canción? ¿Quién no conoce esta canción? Es la salsa primigenia por excelencia. Héctor Lavoe, Willy Colón son dos de los padres fundadores del género y de hecho dos de los más importantes representantes de la música salsa y la música latina. Esta canción, cuando salió a inicios de los años 70, vendría a ser un poco lo que el día de hoy conocemos como el trap. Eran sonidos muy urbanos, sonidos innovadores, además sonidos que invitan al movimiento y por otro lado temas, letras, líricas que hablan sobre aspectos y realidades sociales totalmente distintas. Si el destino me vuelve a traicionar, seguro que no puedo fracasar, estoy cansado de tanto esperar. Willy Colón hasta el día de hoy tiene una postura y una voz política y social muy clara, y Héctor Lavoe, que ya murió, era la voz viva de este pensamiento. Algo muy importante que es el arreglo, la instrumentación musical, tiene más de 50 años y sigue siendo una canción que se puede escuchar en cualquier momento. Dígame que no, dígame que no.
Siguiente canción. Esta es probablemente la canción más millennial de todas. Si eres una perra de los 90s, has pasado algunos fines de semana dormida entre dos sillas en una sala de tu casa mientras toda tu familia a las 4 de la mañana toneaba esta canción. La canción es de finales de los 80s, es del grupo colombiano La Misma Gente. Sin embargo, acá en nuestro país, en Perú, las radios continúan pasando la misma música desde hace muchos años, y antes, si bien teníamos mucha más recepción de nuevos sonidos, también se repetían a lo largo del tiempo. Entonces, esta canción es de finales de los 80s, pero ha sonado hasta incluso inicios del 2010. Y en el 2011 La Misma Gente le hizo una reversión con una intención de modernizar la canción. A mi gusto personal, ¿qué les puedo decir, amigas, amigos? Realmente no me gusta la nueva versión. Hay mucha gente a la que sí le gusta y mucha gente que disfruta de esta nueva versión. Como siempre les digo, la salsa es movimiento y el movimiento es evolución. Siguiente canción. Nino Segarra se autobautizó Nino en honor a su ídolo Nino Bravo. Nino Segarra es un puertorriqueño que antes de ser lanzado a la fama con esta canción era profesor de música, era arreglista también. Tuvo muchos intentos con varios grupos y otros artistas de Puerto Rico para llegar a la fama, pero fue esta canción la que logró ponerlo en la palestra mundial. Esta canción no solamente es un buen tema, sino que además es un arreglo musical del propio Nino Segarra, cosa que es bien importante porque él imprimió todo el sello musical de lo que quería decir en su propia canción, que de hecho es una interpretación propiedad de Pedro Arroyo, inspirada en una canción italiana. Esta canción me gusta mucho porque además me sirve para poner de ejemplo cómo la tendencia de la salsa romántica era adoptar algunas canciones ya existentes y reversionarlas. Casi siempre la salsa romántica son versiones de baladas italianas. Y aunque no quiera, siempre digo sí, porque te amo. La salsa romántica trajo eso como una característica de su definición. Me parece muy interesante y me parece un temor. Siéntense. Te lo dije, que no le estaba tan dura, pero tan dura que tú no podías con ella. La salsa cubana trajo a inicios de los 90 su tercera ola de potencia. A inicios de los años 90 se consolidó la salsa cubana como uno de los géneros más importantes y más consumidos, al menos en mi país. En mi país hay unos espacios llamados salsódromos, que son bares o discotecas que colocan música exclusivamente salsa. Hay algunos salsódromos de salsa dura, de timba, de salsa cubana. De hecho, la salsa cubana fue la predecesora de la timba aquí, en mi país. Y siempre me ha causado como una curiosidad particular cómo es que se generan las industrias musicales con tanta diferencia de un país a otro. Aquí en mi país, por ejemplo, durante una larga temporada teníamos a varias estrellas de la salsa de Cuba viviendo aquí en el país y haciendo conciertos todos los fines de semana, incluso días de semana, tanto en Lima como en provincias. Cruzártelos por la calle era súper normal. Era lo mismo de normal verlos recibiendo un premio de la academia. ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Así! Vamos a chocar la bola con Lola. Y socialmente me parece súper interesante porque es cierto que los ritmos afrocaribeños siempre son tomados de menos por los snobs musicales. Ya les he dicho muchas veces que la música tiene muchísimas variantes, vertientes, hay de dónde recibir, hay cómo emanarla. Siempre debemos estar con las orejas bien abiertas a las tendencias y también a los sonidos antiguos, buscar las referencias, buscar de dónde vienen esos sonidos. Nos sorprenderíamos realmente muchas de esas canciones a las que las personas consideran inferiores intelectualmente o sonoramente vienen de influencias tan musicalmente poderosas como el jazz, como el soul. Así que ya saben, nunca hacerles feos a la música.
Siguiente canción. Y yo que hasta ayer solo fui un orgasmo y hoy soy guardián de sus... Sergio George es el productor de Yajaira Plasencia en la actualidad. Cualquier persona que sabe de salsa conoce algo de Sergio George, así sea indirectamente, porque Sergio George ha trabajado además con Celia Cruz, Gloria Trevi, J-Lo, Thalía, Marc Anthony, Tito Nieves y más. A mediados de los 90, Sergio George nos trae este acontecimiento musical llamado DLG o también Dark Latin Groove. Hay un sello en el sonido de Sergio George que es la aceleración de la percusión, y de hecho esta orquesta traía en su propuesta musical un ritmo mucho más acelerado, con mucha más percusión presente, además con sonidos de rap y también con una voz melódica gospel americana, masticando un español que a todo el mundo encantaba. Yo la quiero morir. Además, en mi país era la época en la que se estrenaban los canales íntegramente musicales, como Uranio 15, por ejemplo. Además, era una época muy particular en contexto social, porque a pesar de que estábamos como país saliendo de una depresión socioeconómica, teníamos muchísimas visitas de artistas que estaban rankeadísimos. Eso pasó con DLG, los veíamos de hecho en prácticamente todos los programas de televisión nacional. He decidido dejar aquí la primera parte. Como les dije, tenía una última canción que quería compartir con ustedes. Les dije que la última canción no se la iban a imaginar, y es así. Esta canción es un arreglo musical de mi papá. Yeah. Para ti callao, como si fuera mi propia mamaducha. A pesar de que fue creada a finales de los años 80, trajo para mi papá y su orquesta durante toda la década de los 90 y en adelante la posibilidad de no solamente estar en grandes escenarios, sino también acompañar a otros grandes artistas en esos escenarios, como por ejemplo a Héctor Lavoe, Frankie Ruiz, Celia Cruz, José Alberto El Canario, lo que me dio la posibilidad también a mí de conocer y contactarme con muchas de estas estrellas y entender de primera mano cómo se maneja el arte, la fama y la industria. Esta canción, además, en el año 2016 tuvo el honor de ser escogida por el Gran Combo de Puerto Rico, la conocida Universidad de la Salsa. Fue escogida para ser parte de un álbum de ellos, del Gran Combo. Ustedes saben que hay ciertas cuestiones de créditos y regalías. Es importante, no solamente en cuestión de sonidos, marca un hito que una institución salsera, musical como el Gran Combo elija una canción peruana y de mi papá además. ¿Qué tal les ha parecido este brevísimo recuento, amigas, amigos, de las salsas que han marcado mi vida de alguna forma? Parte 1, ojos. Además, este recuento super millennial desde mi propia experiencia. Hablemos de otros géneros. La música tiene distintos lugares de donde podemos agarrarnos y encontrar una influencia o encontrar una inspiración. Si te gustó este contenido, por favor recuerda darle like y déjame un comentario. Hablemos de qué otros temas te gustaría que tratemos aquí. Recuerda también suscribirte, me ayudas muchísimo suscribiéndote. También puedes ayudarme económicamente retribuyendo este contenido con unas moneditas en este yape. Recuerda que puedes encontrarme también en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Y sobre todo no te olvides que tengo música propia, oficial, en todas las plataformas de distribución como Spotify, Apple, Deezer. Puedes usar mi música también en Instagram y TikTok y puedes encontrar más videos de mis canciones oficiales, covers, otras reacciones, biografías, podcasts y muchísimo más contenido aquí. Muchas gracias por llegar hasta el final. Te estamos filmando, así que sonríe. Que tengas un súper día. Te quiero mucho. Bye.